que se contradicen incluso entre ellos mismos. Y por ejemplo, tenemos la primera lista que es la de Irineo de Lyon. Y por ejemplo, Irineo de Lyon dice que Pedro y Pablo fueron fundadores de la iglesia de Roma, que, o sea, a mí lo que yo tengo entendido es que la iglesia de Roma, lo que enseña el catolicismo es que Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma, aunque no hay nada comprobado. De hecho, se cree que la iglesia de Roma pudo haber sido fundada por judíos que huyeron de la diáspora o incluso de judíos que escucharon la palabra, escucharon el evangelio en el Pentecostés y fueron a predicar a Roma y ahí fundaron la iglesia, pero no existe ningún documento así avalado históricamente de que Pedro o Pablo hayan fundado la iglesia de Roma. De hecho, o sea, es interesante porque Pablo da indicaciones a la iglesia de Roma y sería interesante el por qué Pablo da indicaciones a la iglesia de Roma si el que tiene que dar las indicaciones de la iglesia de Roma sería el propio Papa, siendo la cabeza universal de la iglesia visible. Entonces, Irineo de León, Pedro y Pablo, fundadores de la iglesia de Roma, no pone a Pedro como obispo de Roma, sino que pone a Lino como primer obispo. Este, pone ahí a Lino como primer obispo. Ahora, dice que Pedro y Pablo estaban vivos cuando supuestamente ordenaron a Lino y pone a Clemente como el tercer obispo de Roma. Entonces, esta es como la lista que da Irineo de Lyon. Vamos con el segundo, Tertuliano. Dice que Clemente fue ordenado por Pedro, pero ¿cómo es? O sea, no fue que Pedro ordenó primero a Lino y Lino tuvo que haber ordenado a Clemente. Entonces aquí Tertuliano va contradiciendo ya, porque vemos, por ejemplo, ya que Pedro y Pablo ordenaron a Lino primero, y aquí me está diciendo que Pedro fue el que ordenó a Clemente y no Lino. Vamos con la tercera, que sería Eusebio de Cesarea. Dice, cuando Lino fue nombrado, Pedro ya había muerto, contradiciendo a Irineo que dice que Pedro y Pablo estaban vivos cuando nombraron a Lino, y Clemente es el tercero y no cuarto. Sabemos que hay un par de contradicciones ahí. O sea, ya vemos que, por ejemplo, está contradiciendo aquí a Irineo de León, diciendo que Pedro, cuando Lino fue nombrado, que Pedro ya estaba muerto, pero Irineo me dice que Pedro y Pablo ya estaban vivos cuando supuestamente nombraron a Lino. Y aquí hay otro documento. Este es un documento apócrifo, eso sí tengo que aceptarlo, que se llama Constituciones Apostólicas, pero me pareció interesante también porque también tiene una incoherencia en lo que es en la lista papal. Por ejemplo, dice Constituciones Apostólicas que Lino es nombrado por Pablo y no por Pedro. Dice que Clemente es el segundo y nombrado por Pedro. También dice que Pedro estaba vivo cuando Lino murió y tampoco pone a Pedro como el primer obispo de Roma. Entonces, nada más obtuve lo que son esas tres listas papales, pero vemos que entre ellas se contradicen. O sea, no hay como una consistencia ahí de esas listas que nos da, por ejemplo, la Iglesia de Roma hoy. O sea, históricamente no hay un respaldo, no hay ninguna consistencia para lo que sea avalado el papado.